Clasificación A. Apto para todo público. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los ministros, amigos que se encuentran en esta hora conectados por medio de la web en su programa Una Sola Carne. Estamos dando la más cordial bienvenida, que la paz del Señor descienda sobre todos nosotros, que el Espíritu Santo, gloria al Señor, sea nuestra guía y nuestra ayuda en este programa, gloria al Señor. Como siempre me encuentro acompañado de mi querida esposa Margarita de García y aquí su servidor Hugo Barrios. ¿Cómo estás, Margarita? Amor, estoy bien, gracias al Señor. Bienvenida a este su programa Una Sola Carne. Le envío un saludo a la Iglesia Cristiana El Goel y gloria al Señor a todos aquellos que se encuentran escuchando, viendo este programa. Gloria al Señor, que les ha sido de gran utilidad, de gran enseñanza. Gloria al Señor, que lo han aprovechado al máximo. Gloria al Señor, para que estas enseñanzas sean obrando en sus hogares, en sus familias, en las parejas, amén. Y que la paz de Dios esté sobre cada uno de ellos y la bendición sobre ellos también, de igual manera. Debemos recordar que este programa Una Sola Carne es un programa dirigido a los matrimonios, a las parejas, gloria al Señor, con la intención de edificar, de enseñar, de aconsejar, de instruir, gloria a Dios, y que por medio de él, gloria al Señor, también haya restauración en los hogares que se encuentran de pronto en dificultades, amén. Amén. Y entonces este es un medio que Dios ha utilizado, gloria al Señor, para expandir su palabra, gloria a Dios, en medio de estos tiempos, amén. Vamos a dar inicio a este programa, al tema principal, pero primeramente vamos a hacer una oración para colocar este mensaje en las manos del Señor, amén. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, a ti sea la gloria, la alabanza y la majestad. Señor, te damos gracias por tu infinitas misericordias, gracias por tu inmenso amor, Señor, gracias porque eres bueno. Padre, te colocamos este programa en tus manos, Señor, que son las mejores manos, Padre Santo, para que seas tú guiándonos, Señor, aleluya, por medio de tu Espíritu Santo, dándonos la revelación, el conocimiento, dándonos, Señor, el consejo, Padre amado, necesario para aquellas personas que, aleluya, en esta hora están necesitando, Señor, de tu guía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, te pido que bendigas a los oyentes, a los que están en esta hora, Señor, conectados, gloria al Señor, bendícelos, guárdalos, aleluya, y dales, Señor, un espíritu retentivo, Padre amado, para que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor, y ponerlos por obra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen para iniciar sobre el tema que estamos dando, ¿cierto? Este es un programa, Una Sola Carne, dirigido a los matrimonios, a los hogares. El tema principal que hemos manejado desde el principio es la sujeción y el respeto en el matrimonio. Nos hemos ido al libro de Efesios, capítulo 5, 21, donde la palabra enseña que tenemos que someternos los unos a los otros en el temor a Dios. Amén. Ese es el tema principal, la sujeción, el sometimiento, tanto del hombre como la mujer. Este es un pequeño resumen que estamos haciendo, donde Dios habla de que la mujer tiene que someterse al hombre y el hombre tiene que amar a la mujer, ¿cierto? Una sujeción igual. Ahora estamos tratando un tema secundario, un subtema, cuyo título toma tu lugar, amén. Amén. Dios ha establecido un lugar para el hombre, para la mujer, desde el principio, desde el Génesis. Dios primeramente creó al hombre, amén. Y al ver de que el hombre se encontraba solo, le dio una ayuda idónea, que viene siendo la mujer. Una ayuda para que lo ayudara a buscar más de Dios, a someterse más al Señor, a alabar y adorar al Señor, amén. Gloria a Dios. La cita principal de este tema es el libro de Timoteo, la epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo
8, gloria al Señor. ¿Puede leerla, Margarita? Amén. Dice la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gloria a Dios. Sí. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Gloria a Dios. Esta es la cita bíblica base de este tema, Toma tu lugar, donde Pablo enseña a Timoteo, gloria al Señor, por causa de problemas, de conflictos que están aconteciendo en la iglesia de Éfeso, donde Pablo le instruye de que Dios puso primero al hombre, lo habla, donde primeramente fue Adán, segundo Eva, ¿cierto? Le da un lugar, el lugar del hombre y el lugar de la mujer. Amén. Ya este tema lo estuvimos ahondando en el programa anterior y nos limitamos primeramente a hablar de la mujer, cuando la mujer ejerce dominio sobre los hombres, cuando la mujer quiere usurpar el lugar del hombre, el que Dios estableció, que es ser la cabeza, como Cristo es la cabeza del hogar, de la iglesia. Amén. Amén. Hoy vamos a seguir con el tema del hombre. Hoy vamos a hablar del hombre. Nos vamos al el mismo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, donde donde Pablo le da unas instrucciones a Timoteo sobre los requisitos de un obispo, ¿cierto? Amén. En el programa anterior hablamos que la palabra obispo viene del griego episcopos, que significa cuidado pastoral. Amén. O cuidado de un pastor, amén. Se está refiriendo a un liderazgo, un líder. Entonces, el hombre en el hogar es un líder, es el líder del hogar, por eso estamos trayendo a colación esta cita bíblica, haciendo una comparación y tomándolo como ejemplo, amén. Entonces, en el versículo 4 habla de que el hombre gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tremendo, ¿cierto? Amén. Aquí uno de los requisitos principales para un buen ministro de Dios, un líder, un pastor, un obispo, es que gobierne bien su casa. Amén. Estuvimos hablando en el programa anterior de que gobernar, la palabra gobernar, gloria a Dios, significa mandar con autoridad o regir, ¿cierto? Con una autoridad. Perdón. Dios le ha dado esa autoridad al hombre. Dios le ha dado la autoridad de ser la cabeza del hogar, ¿cierto? Pero el hombre tiene que tiene que aprender a ejercer esa autoridad. Una autoridad conforme a Dios, una autoridad conforme a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos, a lo que Dios ha establecido para el hombre, ¿amén? No un exceso de autoridad ni una falta de autoridad, ¿cierto? Estuvimos hablando en el programa anterior. Así es. Donde el exceso de autoridad lleva a ser autoritario y donde la falta de autoridad se refiere a ser permisivo. Entonces, tanto lo uno como lo otro no son buenos, son extremos que el hombre no puede irse a ellos porque comienza a haber un desequilibrio en el hogar, donde comienza a haber un desorden de papeles, por decirlo así, que quién toma las riendas en la casa, quién es el que
dirige, quién es el que guía, quién es el que manda, quién es el que hace esto, quién es el que no lo hace. Y pues lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que aquel que desea el obispado, pues desea algo bueno, no desea nada malo, pero que tiene que tener estas cualidades, ese carácter que Dios le ha dejado. No quiere decir de que, como hemos dicho y hemos recalcado, que la mujer está por debajo o que la mujer es menos que el hombre, no, sino que Dios a cada quien le dio su lugar, ¿cierto? Entonces, Adán, Dios le dice, bueno, Adán, como dice, como le hemos leído, fue formado primero, a él se le dio una mayordomía especial, gloria al Señor, que tenía que estar al cuidado, que tenía que proteger, que tenía que estar pendiente de lo que Dios le había dejado a él, lo que Dios le otorgó. Ahora, cuando llega Eva, Dios no le dice de que no haga, sino que no haga nada, no, sino que ella es ayuda de él. O sea, que ella puede ayudarlo en la labor que él está haciendo. O sea, no quiere decir de que ella no lo pueda hacer. Ella puede ayudar a su esposo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ayudar en el hogar, no quiere decir que ahora el padre de familia o el esposo le va a dejar toda la labor a la mujer, porque él ya trabajó, viene del trabajo muy cansado, entonces ya no quiere pasar tiempo con sus hijos, ya no quiere enseñarles a sus hijos nada, sino porque viene cansado, quiere comer, bañarse y acostarse a dormir. Y toda la labor que por ende Dios le ha dado a él, se la deja totalmente a la esposa. Y por eso muchas veces hay como una usurpación, porque la mujer, el hombre también se lo da. Bueno, tú haz esto porque yo no puedo hacerlo. Entonces cuando viene y ella toma ese lugar, entonces ya el hombre se siente como tranquilo dejando él la labor que le corresponde. Cuando pasa esto, pues hay un desequilibrio porque todos se van a sujetar a la mamá, pero al papá no le prestan atención. O el papá solamente es el que lleva el dinero, el que lleva el alimento, el que lleva para pagar los servicios, pero no lo ven como un papá, sino como un cajero automático. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere de que el hombre ejerza lo que Dios le dio. Gloria a Dios. Y mire que ejercer autoridad, no estamos hablando de la autoridad que comúnmente estamos viendo en relación al mundo. Cuando se habla del mundo autoridad, más que todo tienden a ser dominantes, ¿cierto? A ejercer dominio sobre las personas, a imponer lo que las personas digan. No, acá en el sentido de Dios, acá en la palabra de Dios, cuando habla de que el hombre debe gobernar bien su casa, primeramente Dios le está mandando al hombre a que debe instruir a los que están bajo su cobertura, amén. Porque eso hace Dios. Dios instruye a su pueblo, Dios instruye a sus hijos, Dios instruye a su iglesia, amén. Dios le instruye por medio de su palabra. Mire que Él nos ha dado el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es nuestra guía. Entonces, Dios, a través de los tiempos, desde el principio, Dios se ha manifestado en una forma de instrucción a los hombres, para instruirlo por su camino, para llevarlo, para guiarlo hacia una sujeción al Señor, ¿cierto? Una sujeción bajo la obediencia, bajo una sujeción, la cual la esperanza primordial, o sea, el gozo primordial es la salvación, ¿cierto? Amén. Entonces, el Padre que tiene la misión de gobernar bien su casa, primeramente, un requisito principal es instruir a los que Él tiene bajo su cobertura. Entonces, mire que aquí habla de que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Si nos vamos al libro de Primera de Proverbios. Proverbios 1. Tremendo, como uno tiende a confundirse. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Correcto. Y en el Proverbio 22:6. Dice la palabra, es un versículo bastante conocido por todos aquellos que han seguido a Cristo, que se lo enseñan a sus hijos de igual manera, gloria al Señor, y que lo tenemos que estar recordando día tras día para así poder por obra la palabra del Señor. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, mire que estos dos versículos, estos dos proverbios, se enfoca primeramente en la instrucción, ¿cierto? Es un mandato que se le da a los padres, que tienen que instruir a sus hijos ¿en qué? En los caminos de Dios, ¿cierto? Entonces, el hecho de gobernar bien la casa, primeramente nos da a nosotros, los padres, los que dirigimos el hogar, a tener la misión de instruir a nuestros hijos, nuestras esposas, llevarlos por el camino de Dios. Amén. Por eso somos sacerdotes en nuestro hogar, ¿cierto? La misión del sacerdote es acercarnos a Dios. Amén. Acercar a toda la familia, a todos. Amén. Entonces, lo principal de gobernar bien la casa es instrucción. Instruir bajo la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues sí. Quisiera hacer una pregunta a todos los que están sintonizados, aquellos que están pendientes a este programa, y pues quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted está instruyendo a sus hijos? ¿Ha sido usted, gloria al Señor, demostrando autoridad en su casa? ¿Ha gobernado bien su hogar? Medite usted en estas preguntas que le estamos observando y escríbanos si tiene alguna inquietud y pues estaremos pendientes a lo que usted está hablando, porque si usted nos está escribiendo por el chat, eso quiere decir de que usted está escuchando la palabra de Dios. Y pues estas preguntas vaya analizándola, meditando en ella, y que sea el Señor ayudándole si tiene una deficiencia, si ha tenido esa debilidad, pues ahí está el Señor para ayudarle. Bueno, estamos aclarando eso, que gobernar no es ejercer dominio, ni extralimitarse, ni pasar lo establecido por Dios, amén. Gobernar es enseñar, instruir, ejercer autoridad, la que Dios nos ha dado, sin sobrepasar los límites, el límite de irnos a lo bélico, a la ira, ¿cierto? O al límite de ser permisivos. Amén. Okay. Y mire lo que dice en Proverbios, capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío. Y mira que nos manda a oír, porque muchas veces no oímos, sino que escuchamos. Y es algo muy distinto, parece igual, pero es muy distinto, porque el oír no solamente es escuchar, sino hacer lo que te están mandando. Y dice que retenga, que oiga, que escuche la instrucción de su padre. O sea que el padre tiene que instruir a sus hijos. Correcto. Y el deber del hijo también es escuchar la voz del padre. A sus padres, porque el consejo de los padres nunca va a ser malo para los hijos. Correcto. Entonces, la instrucción que el padre le inyecta, por decirlo así, a sus hijos, eso le va a quedar a ellos en su mente y lo va a estar recordando las palabras de su padre, porque si el padre le enseña a su hijo a no robar, a no cogerse las cosas ajenas,
el niño va a estar pendiente lo que el padre le ha dicho. Y si dice, y no despreciéis la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque la mujer en el hogar, la esposa, la madre de hijos, ella, como está con sus hijos, le va direccionando el camino. Porque mientras que no está el papá, ahí está la mamá dirigiendo a sus hijos, hasta que llegue su padre y el padre siga instruyendo a los hijos. Entonces esa es una labor que va de la mano de los padres hacia los hijos, enseñarles, instruirles, guiarles. Porque si usted no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? No todo se lo podemos dejar al colegio. El colegio solamente te da un conocimiento intelectual, no les da, pues pueden ellos estudiar ética y valores, pero la mejor formación que tiene un niño es en la casa, en el hogar. Y mire que este programa, el nombre es Una Sola Carne, ¿cierto? Amén. Donde habla de que el hombre y la mujer son uno solo. La mujer es la ayuda idónea. Entonces, en este proverbio, en este versículo, podemos ver de que no solamente el gobernar de la casa recae todo la responsabilidad sobre el hombre, sino que la mujer tiene que ayudar a su esposo a ejercer, a gobernar bien su casa, ¿cierto? La misión de la mujer es ayudar al esposo. ¿Cómo lo puede hacer ella? Siendo una mujer sabia, una mujer sujeta a su esposo y ayudándolo a criar a sus hijos. No una mujer necia, no una mujer que está en contra de su esposo, no una mujer que está creando división en su hogar, sino una mujer que ayude a su esposo a que haya una armonía, que haya una buena, ¿cómo se dice? Relación en todo su hogar. Entonces miren lo importante que es esto, que aquí Pablo se enfatiza en el hombre, pero la mujer es su ayuda idónea. Entonces a ella también le corresponde mucho en el hogar. Amén. ¿Qué pasa muchas veces? Que por lo general nosotros los hombres somos más autoritarios, ¿cierto? Tendemos más a exigir las cosas de una manera más fuerte, más la mujer tiende a ser más complaciente, ¿cierto? Entonces, aquí la idea es que hagamos un límite, un nivel, que sea algo nivelado. Ni el hombre exagere en su autoridad, ni la mujer exagere en su permisividad, en que sea demasiado permisiva, sino que todo sea basado en la palabra, con toda, de una forma sabia, amén. Amén. Para que el hijo pueda ser bien instruido en los caminos del Señor y, como dice el otro proverbio, para que cuando fuere viejo no sea parte de la palabra. Entonces mire, en el libro de Efesios, habla sobre esto, en el libro de Efesios, capítulo 6, en Efesios capítulo 6, gloria a Dios. En esta carta hay una instrucción, ¿cierto? A los hijos y al padre, a los hijos y a los padres. Entonces, mire, amén. Hijos, obedeced en el Señor, capítulo 6, Efesios capítulo 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces mire que aquí también hay una responsabilidad para todos en el hogar, no solamente para el padre, sino también para la madre y los hijos, para que haya un buen gobierno en el hogar, para que haya una buena armonía en el hogar, ¿cierto? Amén. Y mira, la responsabilidad es de todos. En Efesios 6, Dios va a hablar primeramente a los hijos y le dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo. No, Dios a cada quien le aporta lo que tiene que hacer, cierto.
Entonces le dice, bueno, tú tienes que hacer esto, tienes que obedecer a tus padres, porque en sí los niños tienen varias etapas y una de esas es querer rebeldizarse en contra de sus padres. Pero mira que Dios le dice, obedece, porque ese es el primer mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué pasa? Que Dios le dio este primer mandamiento a los hijos y le da una promesa, porque es el primer mandamiento que Dios da, una promesa donde dice, y te irá bien y te dará larga vida. O sea que si tú obedeces a tus padres, Dios te va añadiendo días, Dios te va dando vida y te irá bien. ¿Por qué? Porque es Dios que está viendo tu obediencia, que está viendo de que tú te estás obedeciendo a su mandato, de que tú estás respetando a tus padres. Exactamente. Entonces, Dios también le da una observación, por decirlo así, una guía a los padres. Y le dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Por qué será que el Señor lo dice? Sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. No quiere decir que cada rato vas a estar con la correa pegándole sin razón. Exacto. Porque eso al niño lo llena como dice, de ira, de resentimiento, porque le estás pegando sin razón, sin demás. Motivo. Y además de todo, uno no le puede estar pegándole cada rato a los niños. Porque mire que la persona que gobierna tiene que aprender a impartir justicia. Y la justicia, al impartir justicia quiere decir dar lo que es, lo que se merece cada persona, hacer lo justo. Entonces, cuando extralimitamos la justicia, viene la injusticia, ¿cierto? Cuando nos pasamos de ser injustos, podemos provocar a nuestros hijos a ira. Entonces, cuando nos extralimitamos en ejercer justicia, yéndonos al maltrato, yéndonos a la opresión, yéndonos al dominio, a ejercer una autoridad dominante, autoritaria, donde no le damos paso a nuestros hijos, a ellos hablar, a asentar su idea, sino que nos extralimitamos a que de una forma autoritaria, de que ellos tienen que hacer lo que nosotros digamos, sea bueno o sea malo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que estamos creando en nuestros hijos un carácter contrario, un carácter que está a la defensiva con nosotros, ¿cierto? Entonces, primeramente, comienza a ejercer ira, odio. Hay muchos hijos que odian a sus padres porque los padres son demasiado dominantes, ¿cierto? Bueno, también quisiera decir de que pues uno tampoco va a dejar de que sus hijos hagan lo que quieran, no, sino que todo tenga su medida, ¿cierto? La medida de la justicia. No decirle al niño, no, tú no vas a jugar, solamente estudia. Tampoco le podemos meter un enfoque y pues sabe que todo tiene su momento. Él puede estudiar, puede jugar, puede hacer, pero siempre que los padres no exasperen a sus hijos, o sea, que los fastidien, de que siempre es obligarlos a hacer una labor que a ellos no les gusta. Pues uno cuando lo castiga, pues sí, porque ya se le ha puesto un castigo porque quizás se portó mal, desobedeció, peleó con otro niño, pues etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno no, cuando uno corrige a sus hijos, lo hacen con amor, porque en la corrección no solamente tú no vas a mostrar ira, y dice la Biblia de que cuando uno va a corregir a su hijo, uno tiene que estar pacífico para que uno no vaya a maltratar a su hijo, sino que esperar el momento adecuado para corregirlo. Correcto, como decías, que la corrección no raya el maltrato, ¿cierto? Sino la justicia, algo justo.
Entonces mire que cuando aquí habla Pablo de no provoquéis, la palabra provocar significa incitar, obligar a alguien a hacer algo. Entonces muchas veces cuando extralimitamos esas cosas, cuando obligamos a las personas a hacer cosas que definitivamente se salen de los parámetros, se salen de los conceptos de Dios, tienden a crear conflictos. Entonces uno de los mayores conflictos en los hogares es eso. Cuando no hay una comunicación entre los padres y los hijos, no hay una comunicación sabia, ¿cierto? O sea, donde se puede hablar, donde se puede dirigir, enseñar de una manera sabiamente, justamente. Entonces se tiende a ir a lo bélico, se puede decir, a lo bélico, a lo que es el maltrato. Y esto no trae nada bueno, el maltrato no trae nada bueno a nuestros hijos, porque ellos tienden a crecer con un rechazo sobre nosotros, ¿cierto? Empiezan a crecer con un resentimiento, con una amargura sobre los padres, y esto no es bueno, no es de Dios. Así es. Aquí dice en su palabra que, y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios es un Dios que disciplina, ¿cierto? La palabra enseña que Dios al hijo que ama lo corrige, amén, ¿cierto? Y al hijo que ama lo castiga. Entonces la corrección de Dios no es para destruir, la corrección de Dios es para edificar. Amén. La corrección de Dios es para enseñar, para corregir lo que está malo. Gloria al Señor. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, todo bajo los parámetros de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el programa anterior tomamos un ejemplo, ¿cierto? De Acab, que estamos en la Biblia. Hablamos de que Acab fue un hombre de un carácter demasiado permisivo, o sea, era un hombre muy fácil de dominar, ¿cierto? Y miren, nos fuimos a la Biblia en el contexto bíblico donde nos habla ejemplos, donde por qué razón Acab fue así. Entonces nosotros fuimos al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, 29, amén, donde primeramente habla, ¿cierto? ¿Puedes amén, dice Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 28 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Birrán, su primogénito, hecho en cimiento. Hasta ahí. Gloria a Dios, sí, démoslo hasta ahí. Nosotros hemos tomado esta porción de la Biblia, esta historia bíblica, desde el tema Toma tu lugar, ¿cierto? Hemos hablado, amén, de Jezabel y Acab. Primeramente hablamos de Jezabel, todo lo que ella hizo, gloria al Señor. En los programas anteriores está enseñado, gloria a Dios. Ahora nos vamos a enfocar en Acab, gloria al Señor. Miren que Acab fue un hombre que no fue temeroso de Dios, un hombre que buscó una mujer que no era israelita, que no era del pueblo de Israel. Y también nos habla en la lectura que acaba de leer mi querida esposa, que Acab era hijo de un hombre llamado Omri. Omri fue el padre de Acab, y la escritura nos enseña, como lo decíamos en el programa anterior, de que Omri era un general del ejército, era un hombre que ejercía una autoridad en la milicia, ¿cierto?
también decíamos que cuando esto acontece, los hombres son bastante rigurosos, autoritarios, bastante fuertes en el sentido de sentar, de ejercer justicia y autoridad en las personas, y esto también se ve reflejado en los hogares. Amén. Amén. Omri fue un hombre que hizo lo malo delante de Dios. Era el padre de Acab. Entonces, ¿por qué de pronto Acab fue un hombre que se dejó dominar de su esposa Jezabel, la cual ella ejerció dominio sobre él, y él permitió todo esto en ella? Porque primeramente Acab nació de un hogar, gloria al Señor, donde había un padre demasiado autoritario, amén, donde se extralimitaba en su función de gobernar, gloria a Dios. Y esto atrae de que el hijo tiende a tener una personalidad bastante encerrada, amén. ¿Por qué? Porque el hijo se limita a cumplir órdenes, ¿cierto? A escuchar órdenes y hacer órdenes, lo que le mandan. Y estos niños no aprenden a ellos a ejercer sus ideas, ¿cierto? No aprenden ellos a tomar decisiones, ¿cierto? Ellos no aprenden a explorar lo que Dios le ha mandado a los hombres, que es el poder. Yo le llamo así, es un poder de tomar decisión. El hombre tiene un poder de tomar decisiones, pero cuando a nosotros nos imponen a hacer las cosas impuestas, y no podemos pensar, ¿cómo vamos a tomar decisiones después si nunca aprendimos a hacerlo? ¿No? No, pues, como decía mi esposo, en el programa anterior habíamos hablado de Omri, de lo que en él trabajaba, ejercía, pues, era jefe, ¿cierto?, del ejército, era general. Y pues podemos notar la conducta de Acab, pues en el pasaje que hemos leído en el Primera de Reyes capítulo 16, y vemos de que cuando una persona está sobre un yugo, o es, como dices tú, autoritario, su padre Omri o autoritario sobre él quizás, cuando él crece y cuando ya su padre muere, lo primero que hace él es seguir los pasos de él, seguir los pasos de Jeroboam. Y mira que dice de que él hizo lo malo ante los ojos de Dios, o sea que él siguió los pasos de su padre, pero él fue peor, porque dice la Biblia que fue peor que los demás reyes que hubo en ese tiempo en Israel. O sea, de que el Acab padre le enseñó a hacer cosas malas. Exacto, y eso fue lo que él recibió. Pero él lo hizo de una forma peor que su padre. O sea, de que si tú enseñas a tus hijos las cosas malas, ellos van a hacer lo que tú le enseñas, pero aún peor de la que tú haces. Entonces, por eso fue que Acab tomó esta posición de hacer lo malo y dice que no adoraba a Dios, sino a los Baales. Se iba atrás de los dioses ajenos. ¿Por qué? Porque él veía como que satisfacción en eso, ya, y no buscaba a Dios, porque a él no le habían enseñado en ningún momento buscar a Dios. Entonces, mire, en el Primera de Reyes vamos a llevar un ejemplo, un versículo donde muestra el carácter de Acab, porque nosotros estamos hablando de que él es un hombre de carácter débil, ya viene de una raíz de su crianza, ¿cierto?, donde esto lo llevó a ser un hombre débil de carácter. En el Primera de Reyes, capítulo 20, habla de que, gloria a Dios, vamos a leerlo aquí por encima. Dice que entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él 32 reyes, con caballos, carros, subió y sitió a Samaria y lo combatió. Y envió mensajeros a ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. O sea, aquí venía un rey
a- a- en contra del pueblo de Israel, ¿cierto? Y el rey era Acab. Vino ese rey a dominar al pueblo, pero antes de entrar en batalla y irse de una forma bélica, primeramente envió a los mensajeros. En estos tiempos se utilizaba eso, que enviaban mensajeros y le decían, si te rindes, cierto, no te matamos. Así Pero es. aquí lo que decía era que ese rey perverso que venía a destruir a Israel, lo que le dice es que Que le dé a sus que hijos y le dé a a sus sus hijos y a mujeres. sus mujeres, que eran hermosos. Y miren la respuesta de acá, la respuesta de un rey. Por eso nosotros hablamos que este rey no era de carácter. Dice, el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. O sea, tremendo, tremendo, ¿cierto? O sea, Amén. la misión de un rey, cierto, en estos tiempos, todo pueblo estaba alrededor de otros pueblos que en esos tiempos la misión de los pueblos era invadir a otros, cierto, invadir. Por eso los reinados, ellos tenían ejércitos grandes, armamentos para defenderse, cierto. Por eso las ciudades amuralladas, para defenderse de los ataques de los otros. Entonces, cuando un rey, que la misión del rey es velar por su pueblo, cierto. Cuando venía ese enemigo a destruir, a ejercer el dominio sobre esto, el deber del rey era sentar una posición de autoridad, ¿cierto? Y decir, aquí peleamos, ¿cierto? Vamos a pelear, si nos van a dominar, que sea primeramente muerto, ¿cierto? Claro. Ejercer la autoridad de un rey que pelea por su pueblo. Entonces, esto no fue lo que hizo acá. Que la verdad, cuando yo leía esto, tremendo. Él lo que hizo fue, o sea, no lo que tú digas así es, tremendo, o sea, Todo lo mío es tuyo. todo lo mío es tuyo, o sea, ¿cómo va a decir un rey eso cuando ve de que el vecino, es como si tu vecino viene a tu casa y te va a robar a tu hijo y te va a robar a tu mujer y tú le vas a decir, no, llévatelo, es tuyo, o sea, tremendo. Tú como padre que gobierna su casa, tú tienes que defender tu hogar, ¿cierto? Protegerlos. Claro. Entonces aquí este varón no tenía ese pensamiento, todo lo contrario. O sea, demostraba ser una persona, se puede decir cobarde, ¿cierto? Entonces mira que él le dice, no, yo soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo, tremendo. Entonces volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así digo Ben-Hadad, yo te envío a decir, tu plata y tu oro y tu mujer y tus hijos me darás. Además mañana a estas horas enviaré yo a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces, o sea, el rey de Israel llamó a todos los ancianos. Entonces, bueno, era un hombre, miren esto, o sea, no tenía la autoridad de decir, bueno, no se va a hacer eso, vamos a defendernos, ¿cierto? Vamos a llamar al pueblo y defendernos. No, él lo que hizo fue, no, llamar a los ancianos y le dijo, entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se lo he negado. Tremendo. Pero eso él lo fuera hecho al principio, ¿cierto? No fuera esperado que le fueran mandado otra vez mensajeros con esa amenaza, sino que enseguida fuera mandado a llamar a los ancianos y pedir un consejo. El consejo, correcto. Pero él lo que hizo fue primero decirle al rey Ben-Hadad de Asiria, bueno, tómalo, esto es tuyo, pero ya después como que sintió la culpa y sintió el peso, entonces él prefirió llamar a los ancianos para ver qué le decía. Pero él le dice, y yo no se lo he negado. O sea, muchos esposos son así. El enemigo quiere destruir a su familia. Y él lo permite. Y él lo deja. Pero si él, desde un principio, comienza a coger el consejo de Dios y que Dios le da la respuesta, él no se va a dejar quitar las cosas de las manos así enseguida. Y mira lo que le respondió los ancianos. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcáis, ni hagas lo que te pide. Tremendo. Entonces él respondió a los embajadores de nada, decía al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Los embajadores fueron y le dieron la respuesta y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decirle que no
se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Entonces mire que aquí ya hablaron los ancianos y habló todo el pueblo, ¿cierto? No vamos, ¿cómo así que le vas a dar, nos vas a regalar? Porque ellos te lo dicen, vamos a pelear, vamos a luchar, le está diciendo los ancianos. O sea, vamos a defendernos, ¿cierto? Y si podemos seguir leyendo, si leemos, dice la palabra desde el 12, dice, cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes de las tiendas, dijo a su siervo, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, has visto esta gran multitud, y aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Tremendo, o sea, mire esto. Acab era el rey de Israel. Israel es el pueblo de Dios, ¿cierto? Acab estaba actuando mal, un hombre sin autoridad, donde cuando el enemigo venía a ejercer el dominio sobre Israel, él lo que hacía era entregárselo. Mas Jehová le dijo, ¿qué acontecía con Acab? Acab era un hombre israelita que desde el principio tenía que conocer la ley de Jehová, ¿cierto? Y tenía que hacer cumplir los mandamientos de Dios. Pero desde el principio cuando leímos que Acab se hizo lo malo delante de Jehová y adoró a los Baales, ¿cierto? Así es. Pero miren esto, Acab ya en este momento estaba adorando a los Baales porque eso fue lo que Jezabel le enseñó. Y él, en vez de enseñarle a Jezabel a adorar a Jehová Dios, él se dejó manipular de él. Pero sin embargo, todos sabemos que tenemos un Dios fiel, ¿cierto? Amén. Jehová es un Dios fiel, que a pesar de que ese rey de su pueblo estaba alejado de él y le era infiel porque adoraba a otros dioses, Jehová fue fiel y le dijo, ahora te voy a entregar a tus enemigos en tus manos, ¿cierto? Pero mire lo que le dice Jehová. Dice, para que conozca que yo soy Jehová. O sea, Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, que a pesar de que nosotros nos alejamos de Él y somos infieles con Él, Él siempre está buscando la manera de mostrarse a nosotros, de que lo conozcamos como Él es con nosotros. Amén. Y, o sea, Él quiere que nosotros lo conozcamos, ¿cierto? Y mire de que Dios le habla a Acab y le dice, bueno, tú hiciste esto, pero has adorado a Baal, pero, o sea, él le dijo, tú vas a pelear. Y entonces él le pregunta, ¿y quién va a comenzar la batalla? Y Jehová le dice, tú. O sea, Dios también está confrontando su cobardía. ¿Por qué? Porque se ha dejado de defender lo que tenía por miedo, por temor. Y Dios le dijo, bueno, ahora voy a utilizar tu miedo y tu temor para mostrarme yo. Y no vas a ser tú, voy a ser yo quien voy a pelear por el pueblo. Porque ni siquiera era por acá, sino por todo el pueblo. Y a él le iba a enseñar quién era Jehová. Y mire que bueno, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Dios le dio la victoria acá, pero no porque acá se lo mereciera, sino porque el Señor le estaba enseñando acá de que Dios era el Dios de Israel, ¿cierto? Amén. Y le estaba mostrando, oye, yo soy tu Dios, búscame. Mira lo que dice en el 22, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Entonces aquí Dios le está diciendo, como decía mi amada esposa, de que Dios le está enseñando acá a ser un hombre fuerte, a ser un hombre con autoridad, un verdadero rey, ¿cierto? Porque el rey es un líder y él tiene que mostrar fortaleza delante de sus súbditos, amén. Amén. Y todo esto en el temor de Dios. Por eso Dios le dice, yo para que veas de que yo soy Jehová. O sea, oye, búscame. Dios le está diciendo, búscame. Ya deja de estar adorando dioses muertos. Sino, mira, yo soy el Dios vivo que te da la victoria, el Dios vivo que te soy fiel aunque tú me seas infiel. Amén. Amén. O sea, muy, muy lindo. Y bueno, se nos está agotando el tiempo. Vamos a seguir el próximo programa, ¿cierto? Con esta enseñanza todavía hay mucho, donde en esta historia habla sobre el carácter
de acá, un hombre con un carácter muy permisivo, muy débil, y sin embargo Dios le estaba enseñando a que fortaleciera su carácter. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para despedir. Amén. Haz la oración. Bueno, vamos a orar, sin antes, pues, tú que nos estás viendo por Facebook, por la página Goel TV, gloria al Señor, te damos, pues, ya por acabado este programa el día de hoy, pero vamos a seguir en el próximo programa. Esperemos que estés sintonizado, conectado con nosotros, y dale me gusta, comparte, comenta, gloria al Señor, alguna duda, alguna inquietud, síguenos allí. Amén. Y vamos a estar orando para ya culminar por este programa. Amén. Padre, Dios que estás en las alturas, Sí, te damos Señor. gracias por esta tu palabra, Señor, que siga haciendo el efecto por el cual es enviada. Te damos gracias por todos los oyentes, Señor, aquellos que nos están escuchando por radio, aquellos que nos están escuchando en vivo, Señor. Te pido que los guardes en el nombre de Jesús y le bendigas. Dios, te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, Dios bendiga a todas las personas y que la paz del Señor sea sobre todos nosotros. Amén.